Dios te bendiga en esta noche. Quisiera traer una cita bíblica y compartirla contigo en este lugar, que se encuentra en San Juan capítulo 6, verso 16 en adelante, que dice de la manera siguiente: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iba cruzando el mar de Capernaum, y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y acercándose a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Algo importante que quiero hablarte en esta noche es experimentar la fe. Jesús nos ha venido enseñando cómo cada uno de nosotros debemos experimentar ese poder llamado la fe. Él comenzó a darnos estrategias y a enseñarnos que si tuvieres fe como un grano de mostaza, un grano tan pequeño, le diréis a esta montaña: quítate de aquí, échate en el mar, será hecho. Pero cuando nosotros hablamos del grano de mostaza, es pequeño, pero si hablamos del árbol de mostaza, estamos viendo que es uno de los árboles que sus raíces son más profundas y gigantescas porque crecen de un lugar a otro. Cada uno de nosotros debemos entender, la Biblia describe que Habacuc pudo decir que el justo por la fe vivirá, y aún en los evangelios nos habla que la fe es el fundamento. Hebreos comienza a hablar allá en el capítulo 11 y capítulo 12 en decir que la fe es una certeza, la fe es una seguridad, una convicción que nos comienza a conducir al lugar correcto. La persona que tiene fe está segura. La persona que tiene fe sabe con quién cuenta y sabe cómo actuar. Allí la Biblia comienza a describir que cuando Jesús llama a sus discípulos, los llamó de una manera donde ellos tenían que aprender a tener fe. Jesús sabía que en el proceso de 3 años del llamado, cuando lo llamó en Mateo capítulo 10, allí los llama a los 12, y él sabía que los 12 tenían que calificar para que fueran la representación de la iglesia primitiva. Jesús comienza a llamarle y empezó a enseñarle muchas cosas, pero entre esos la fe. Aparte de esto, ellos se maravillaban de la gran palabra que Jesús pudo pronunciar. Y hay algo que me llama mucho la atención. En las barcas, Él les enseñó a pescar peces por cantidades en la pesca milagrosa. Pero también podemos ver cómo le enseña a desafiar una seguridad total para poder activar la fe. La fe es una certeza de saber que cuando tú crees que está en tu vida, tú tienes cuidado. ¿Por qué? Porque Dios es tu cuidado. Y allí comenzamos a mirar. En Mateo capítulo 8, verso 23, Jesús comienza a enseñarles y los conlleva, a pesar de tener muchas experiencias en ver cómo liberaba a los endemoniados, cómo sanaba a los enfermos, cómo resucitaba a los muertos. Los llevó a aprender a sobrevivir en medio de la fe. La Biblia describe que allí en Mateo capítulo 8, verso 23, Él comienza a llamarlos, a defender su tesis, a defender las pruebas que Él le iba a colocar para que fundamentaran más esa fe en su vida. Allí dice en ese capítulo que les acabé de citar que ellos estaban en una barca, y allí en esa barca dice que Jesús se acostó a dormir. Cuando Jesús se acuesta a dormir en ese lugar, allí en Mateo capítulo 8, verso 23, se acuesta a dormir y dice que las olas comenzaron a trabajar para fundamentar la fe en los discípulos. Comenzaron a elevarse tan alta que golpeaban las barcas, golpeaba la barca, la golpeaba.
Y allí dice la Biblia que ellos se atemorizaron. Fue tan fuerte el viento que se rompían las velas arriba que podían conducirlo de un lugar a otro. Yo me imagino que ellos remando, sus remos comenzaban a partirse, a dañarse. Y ellos comenzaron a sentir temor, a sentir miedo. Y allí cuando observaron, Jesús estaba durmiendo, estaba descansando. Y allí llegaron y lo llamaron y le dijeron: Maestro, despierta, despierta que perecemos. O sea, y Jesús se levanta todo disgustado porque él se acostó a dormir, porque Jesús quería que ellos defendieran su texto. Jesús quería que ellos defendieran, óigame bien, su fundamento de la fe. ¿Por qué? Porque tenían ya días caminando con él y sabían que si Jesús estaba en la barca, todo tenía que sujetarse a Jesús. Y allí la Biblia describe que inmediatamente ellos le llamaron y Jesús se levantó, reprendió el viento y el mar y todo se hizo bonanza. Y él comenzó y le dijo: hombres de poca fe, les enseñó que les faltaba aumentar su fe, que tenían poca, que no tenían. O sea, cuando el Señor ve que en tu vida no hay fe, Él empieza a trabajar para que tu fe aumente, para que tu fe se eleve a un nivel en la cual tú vas a tener la más certeza, como lo hablan los hebreos, y tienes que comenzar a experimentar la verdadera gloria de Dios. Quizá hay mucha gente que dice: hace falta milagros en nuestras iglesias, hace falta prodigios. Los milagros están, porque Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Los milagros existen, las señales que existen. Lo que hace falta es que personas aptas y calificadas se dejen someter a experimentar por medio de la fe los milagros. Estas señales te tienen que seguir porque tú crees en el Señor. No pasaron la prueba los discípulos. Los discípulos no pasaron la prueba en ese lugar, y dice la Biblia que Jesús en cierta oportunidad decide repetirle una vez más esa prueba. Decirle repetírsela en medio del mar, pero Jesús, estando en la barca, estando allí en la orilla, les dijo, los envió que remaran hacia adentro, que fueran hacia la profundidad, a ese lugar. Pero ellos quedaron sorprendidos porque Jesús se quedó en la orilla. Jesús, esperando que ya la orilla estuviera en medio del mar, comenzó a caminar por encima de las aguas. Ellos necesitaban abrir primero sus ojos, necesitaban saber quién era el que caminaba por esos lugares, porque Jesús en la tierra, antes de navegar en las aguas, Jesús les dijo que Satanás se iba a vestir como ángel de luz, pero él quería que ellos comenzaran a discernir qué es lo que era del espíritu y qué era de la carne, o quizá del ambiente espiritual de los demonios. Pero la Biblia describe que cuando Jesús camina en aquel lugar, comenzó a caminar con elegancia. Por medio del poder de Dios, las olas comenzaron a embravecerse, comenzaron a alarmarse y comenzaron a elevarse. Y dice la Sagrada Escritura que ellos se atemorizaron, y viendo la neblina, observando desde lejos, vieron que un personaje caminaba por encima de las aguas, y ellos gritaron: un fantasma. Se llenaron de temor, se llenaron de duda, y cuando lo vieron de lejos comenzaron a mirarle. Mira, yo quiero decirte una palabra en esta noche. Lo único que tú tienes que comenzar a analizar: ellos le miraron, pero no comenzaron a discernir, y se llenaron de tristeza, se llenaron de temor, y mirándolo alrededor, uno llamado Pedro, de sus discípulos, comenzó a dialogar con ellos. Yo puedo imaginarme que encima de esa barca comenzaron a hacerse tantas preguntas: ¿será él o no será él? ¿O qué está aconteciendo aquí? Pero él dijo que Satanás se vestía como ángel de luz. Yo me imagino que entre ellos estaban tratando de solucionar en su diálogo, pero llegó un momento que en medio de ese lugar Pedro se inspira y le dice: Señor, si eres tú, permita que yo llegue a ti por encima de las aguas. Jesús le dijo: ven. Ese ven encierra muchas cosas. Ese ven encierra una capacidad de que Él te da la permisología de trasladarte de un lugar a otro. Jesús quería que en el área natural de Pedro, él se trasladara a lo sobrenatural.
Dios le estaba dando la capacidad a él para caminar por encima de las aguas. Pero cuando él le dice ven, yo puedo imaginarme que ese ven por debajo de las aguas arrojaría una alfombra de fe, que esa era la plataforma por la cual tenía que caminar Pedro. Y allí cuando Pedro sale de la barca, salió con duda, salió con temor. Yo me imagino que cuando comenzó a tocar con la planta de sus pies aquel mar, él pensaba que se iba a hundir, pero cuando sintió la plataforma de fe, comenzó a caminar y miró hacia atrás y miró a sus discípulos, miraba hacia adelante a Jesús y comenzó a caminar hacia donde estaba él. Pero las olas comenzaron a levantarse. ¿Qué significa eso? Que tú le dices al Señor que quieres ser usada por Él, quieres ser usado por Él, quieres ver milagros, quieres ver prodigios, pero cuando Él te dice ven a lo sobrenatural, ven a ver mi gloria, Él te dice que camines por encima de las aguas, pero Él no te recuerda que tu barca está en la mitad del mar, ni tampoco te recuerda que debajo de esas aguas hay monstruos marinos que pueden devorarte. Y en ese lugar Pedro se da de cuenta. Pedro era un pescador profesional y sabía y conocía muy bien el mar, pero él lo conocía en la orilla. Una cosa es nadar en la orilla, pescar en la orilla, y otra cosa es pescar en la profundidad del mar. Él te está llamando a profundizar, Él te está llamando a entrar. Cuando camina, sintió que estaba en el medio, se dio de cuenta que debajo podrían haber monstruos marinos, y en ese lugar miró hacia adelante, miró hacia los lados, vio las olas que casi lo cubrían y se hundió. Y dice la Biblia que Jesús asió de él, extendió sus manos y lo levantó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando le digo hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fue porque me imagino que en medio de los pasos sobrenaturales de Jesús, de Pedro, Jesús estaba apasionando en ver que su hijo estaba caminando. Cuando él observó, comenzó a apasionarse, pero cuando se hundió, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso simboliza que Jesús se estaba apasionando de Pedro cuando estaba caminando por encima de las aguas. Pero Pedro cayó hacia abajo y Jesús lo levantó. Pero mi pregunta es, Jesús no tuvo que agarrar a Pedro cargado y llevarlo a la barca. Pedro volvió a caminar para regresar a la barca. Y lo único que quiero decirte es una cosa, la fe te prueba. La fe es algo que tú no vas a ver. La fe es algo que no vas a mirar así directamente. Por eso los hebreos dicen que es la certeza y la convicción de aquello que se espera de lo que no se ve. Yo no sé qué clase de dificultad estés atravesando. Quizá hay un cáncer que la ciencia médica te ha dicho no hay solución, no puedo hacer nada, pero quiero decirte una cosa. Cuando la ciencia médica, por medio de su limitación de la ciencia, ellos dicen que no hay solución, hay un Dios que sobrepasa los límites por medio de su fe. Mi Dios hace milagros, hace prodigios, levanta al paralítico, resucita al muerto, hace tantas cosas que quizás nos sorprenden en medio de la fe. Y quiero decirte, ese matrimonio, ese hogar, a tu hijo, a tu familia, a tu trabajo, tu empleo, lo que tú quieras, hoy es el día de la fe. Por esa causa Jesús prueba tu fe y lo único que quiere es que experimentes tu fe. Quizás has dicho no puedo lograrlo, no puedo avanzar, no puedo seguir, pero hay un Dios que en esta noche te dice solamente avanza. Pedro se hundió, pero se levantó, siguió, salió a la superficie y volvió a caminar para regresar a la barca. Hazlo tú de igual manera. Si ves a esa persona que necesita de la fe de Dios, solamente créele a Dios, solamente activa esa fe, porque la fe mueve montaña. El justo por la fe vivirá. Ese cáncer se va, esa enfermedad se va y Dios te está llamando a una bendición grande. Dios te bendiga y Dios te guarde.